que debió cuidarla. ¿Qué le pasa a ese cuerpo? ¿Qué le pasa a su, bueno, a su espíritu, a su alma, a su persona? Vamos a hablar de este tema tan delicado a partir del caso de la niña violada en Tucumán, que quiso interrumpir ese embarazo, pero el sistema de salud y el sistema de justicia de Tucumán pusieron un obstáculo y finalmente, a través de una cesárea, nació un bebé de 23 semanas que está, bueno, en una situación muy crítica. Vamos a tratar este tema con una persona que viene pensando y trabajando en el tema de los embarazos de niñas y adolescentes y en la posibilidad de legalizar el aborto en Argentina, que es un médico ginecólogo y obstetra muy respetado en este tema, Mario Sebastiani. Mario es miembro de la División de Ginecología y Obstetricia del Hospital Italiano. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vos, Luciana. Bueno, otro caso trágico de una niña violada, obligada prácticamente a dar a luz una vida. Obligada. Sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. ¿Qué pasa en el sistema de salud de estas provincias como Jujuy, como Tucumán, que no logran allanarse a lo que dice la ley? Algo está faltando. Yo diría que algo está faltando porque además Tucumán no adhirió al protocolo de interrupción legal del embarazo. Es un país federal, admitamos que esta es la primera situación compleja, digamos, porque uno le pregunta al secretario de Salud, exministro, ¿por qué no interviene? Bueno, porque en realidad pertenece a la provincia. La égida de la salud en Tucumán la maneja los que están en Tucumán. Pero hay una ley nacional. Pero vos sabés que esto hay que refrendarlo. Claro. Hay que refrendarlo. Bueno, es un sistema, digamos, bastante particular. Por supuesto, el ministerio puede recomendar, puede decir una cantidad de cosas, pero ellos han hecho lo que han querido. En realidad, lo que yo diría es, han querido mal, porque, digamos, yo diría, hubo violación de los derechos humanos de todo tipo, en el sentido que fue internada durante 4 semanas. O sea, vamos a ser claros, vamos a ponerle un nombre, que no sé si está bien o está mal, pero digo, los celestes se salieron con la de ellos, que es no hacer el aborto. O sea, son capaces de cualquier cosa con tal de no hacer el aborto, y de hecho que la tuvieron secuestrada y aparentemente le hablaban bien del embarazo, la mimaban, le tocaban la panza, etcétera, etcétera. Pero lo que me parece que es importante, Luciana, si vos me permitís, es... Ahora, por ahí ellos tienen razón, y yo digo, no tienen razón. ¿Por qué no tienen razón? Porque biológicamente y emocionalmente, cursar un embarazo a los 11 años es una cosa, digamos, inaceptable. Sería exactamente igual, Luciana, que si yo dijera, vamos a usar una analogía con el deporte, una niña de 11 años juega en infantiles al hockey, al fútbol, lo que fuera, y la obligo a jugar en primera. La obligo, con las grandes, la obligo, no le estoy diciendo, porque no, la obligo a jugar con primera. Esto sería una cosa absolutamente inaceptable. ¿Y por qué? Porque un embarazo a los 11 años, un embarazo para cualquier mujer es un evento metabólico muy importante. Para cualquier mujer. Para cualquier mujer. Vos pensás que una mujer tiene, en vez de 4 litros, va a tener a las 30 semanas 5 o 6 litros. En vez de latir 100.000 veces por día el corazón, va a latir 130.000 veces. Es una carga, yo te diría, metabólica muy importante, que ya les cuesta a las mujeres que son, yo diría, maduras para esto. A los 11 años la pone en riesgo su biología, su funcionamiento, su vida. Es decir, para ser claro, para detenernos en ese punto, una niña que queda embarazada está en una situación de riesgo. Solamente por el embarazo, y después ni hablemos del parto. Si queremos intentar un parto a los 11 años, me parece que es, yo diría, una cosa, casi te diría inaceptable. Pero inaceptable en términos biológicos también. Biológicos de peligro, porque tiene una constitución física para un bebé. Ella puede estar gestando un bebé, suponete, de 3 kilos, y tiene una constitución biológica que va a provocar un parto obstruido, va a ser una cosa, o bien una cesárea, que sería probablemente lo lógico, no lo sé. Hay que ver cada caso en su momento. Pero de cualquier manera esto sería un riesgo de vida y biológico muy importante. Vamos a las emociones, que lo mencionaste vos cuando abriste esta entrevista. De nuevo, vamos a utilizar una analogía, que es yo estoy en primario, una niña está en primario a los 11 años y yo la obligo a ir a la universidad. Le digo, vos te tenés que ir a la universidad. Esto es exactamente lo mismo. Estoy jugando y me llevan a ser madre.
digamos, y esto me parecería que es una cosa inadecuada, peligrosa, fuera de todo razonamiento, y además, yo diría con secuelas. Suponete que esta mujer o esta niña llegue a un embarazo al término, cosa que no podía llegar porque estaba con una hipertensión muy grave, que es la manera de reaccionar. ¿Por qué hizo una hipertensión? ¿O por qué hacen una preeclampsia las mujeres? Porque reaccionan ante un cuerpo extraño, que es un embarazo, que esto no tiene ninguna connotación, digamos, emocional, afectiva, sino que es un cuerpo extraño. Es un cuerpo extraño. Es un cuerpo extraño que tiene que estar 9 meses. Algunas mujeres no toleran esta situación y, por supuesto, desarrollan desnutrición fetal o bien una hipertensión arterial que puede ser muy, pero muy grave. En el caso de las niñas y adolescentes embarazadas se da más todavía. Yo te diría 3-4 veces más. 3-4 veces más. Así que creo que se ha hecho... Ahora, Mario, antes del embarazo hubo una violación por parte de un adulto. ¿Cómo concibe una niña de 11 años en este caso, 11, 10, 11, 12 años, su propio cuerpo y el contacto de su cuerpo con el cuerpo de un tercero? Yo lo que diría de un otro, digo, ¿no? Correcto. Sí. Yo diría que es muy probable que estas violaciones no sean violentas, porque es violento cuando una manada agarra a una mujer y la viola, en lo que fuera, en la calle. Esto seguramente debe haber, supongo yo, esquemas de seducción donde va llevando a esta niña a una situación a través del caramelo, de la caricia, de prometerles cosas. Pero digo, la concepción que una niña cuando se acerca a una consulta ginecológica, a veces a esa edad, los 11, 12 años, las madres o los padres acompañan a sus hijas a la primera visita con el ginecólogo. Yo creo que hay, ¿qué conciencia tiene de...? Yo diría una incomprensión de la situación. Se me ocurre, Luciana, ¿no? No quisiera hablar por terceros. Pero estás en contacto con chicas de edades jovencitas, digamos, que asisten a la consulta ginecológica. Estuve en contacto cuando estaba en el hospital público. Claro. Digamos, en el ambiente, la escenografía del hospital italiano, esto es absolutamente desconocido. Claro. Así como yo aprendí que el aborto era muerte e inseguridad en el hospital público, nosotros en los 42 años que yo llevo en el hospital italiano nunca tuvimos una mujer internada por una complicación del aborto. Claro. Este es un país que tiene 40.000, 50.000 internaciones por año. Claro. Vos fijate... Por aborto. Y por supuesto, ¿y qué es lo que uno primero aprende? Que no es lo mismo ser rico que ser pobre. Claro. Entonces, toda la patología, aún en un país con aborto prohibido, toda la patología se da en la pobreza. Por eso yo diría que... ¿Qué es lo que uno critica del aspecto de la visión celeste? Están descuidando a los más vulnerables, porque la mujer rica logra, y cada vez más por el sentido de que hoy hoy los médicos no hacemos el aborto se lo hace la mujer farmacológicamente. Claro. Los médicos podemos acompañar esta situación, podemos ayudarla, podemos recibirla, podemos ofrecerle lo que quieras. En la pobreza, lamentablemente, las mujeres no llegan ni al aborto farmacológico, porque hace falta dinero. Claro. Y entonces todavía existe la sonda, todavía existe el tallo vegetal, todavía existe un raspado, una cosa rara hoy te diría, un raspado en condiciones inadecuadas. Entonces, la que más sufre esta situación, porque la dignidad de la mujer no tiene que tener una clase social, es la dignidad de la mujer. Pero yo diría que acá es una indignidad aún más porque no tengo acceso, no llego a nada. Mario, quiero aprovechar tu beta de obstetra también. Dale. Tiene acá la discusión y bueno, la imposibilidad del diálogo y del acuerdo tiene que ver con quién concibe a un embrión o a un feto como una persona y quién no lo concibe como tal. Correcto. La viabilidad de un feto de 23 semanas es alta, es baja, tiene sentido, digo, porque quienes están en contra del aborto luchan para que ese bebé de 23 semanas nazca. ¿Tiene sentido ese nacimiento? Yo diría que a las 23 semanas no hay duda que la neonatología está, digamos, midiendo las cosas, ofreciendo, digamos, pronóstico de vida. La neonatología hace cosas para que este niño le vaya bien. Por eso no es ilógico que hayan esperado en 2 oportunidades a las 23 semanas, no a las 22. Claro, porque a las 22, aquí, exacto, exactamente, esperaron eso. Entonces, la neonatología tiene, por su voluntad
pediátrica, por su voluntad de defensa del niño, va a hacer cosas y cosas que me parece muy bien, por otro lado. Y ahí es donde empieza la viabilidad, a las 23 semanas. 23, 24, 25, 26 son las semanas críticas de la microprematurez. A medida que avanzan las semanas y a medida que hay un mejor peso, mejora el pronóstico notablemente. A las 23 semanas todavía estamos con un pronóstico... ¿Qué porcentaje de bebés sobrevive yo diría que debemos semanas? de estar en un 70% de mortalidad, 30% de sobrevida, y la sobrevida, es una sobrevida compleja, puede quedar con secuelas muy importantes. Por ejemplo, diría sordera, parálisis cerebral, parálisis motora, ceguera por el oxígeno que se le da por los respiradores. Es una patología muy, muy grave. Pero yo diría que a las 23 semanas es una muy buena unidad de cuidados intensivos. Yo diría que se le puede ofrecer. ¿Y qué tendría que hacer la neonatología también? Si de pronto los resultados no son buenos y uno piensa que va a tener una calidad de vida miserable, también una buena neonatología va a ir suspendiendo el sostén vital. Claro. No digo matarla. No. Claro. Países que hablan ya de eutanasia pediátrica, como por ejemplo Holanda. No sería, digamos, la escenografía para nuestro país, pero yo diría que tendría que ir suspendiendo el sostén vital de manera tal de no forzar, porque no es un problema de vivir solamente. No es que yo tengo que mirar la medicina y decir, la mortalidad es muy baja. No es solamente eso. Es mortalidad más calidad de vida. Claro, cómo se sobrevive, ¿no? Exactamente. Claro, me parece que, porque en nuestro imaginario, cuando tenemos hijos, no es que los queremos vivos, Mario, los queremos vivos y con nosotros. En el caso de un embarazo no deseado fruto de una violación, amparado por la ley que protege ese derecho a avortar desde el año 1921, ¿cómo se aborta un embarazo a esa... Farmacológicamente. A las 23 semanas. Yo diría 22, 23 semanas, farmacológicamente se haría. Uno lo que buscaría es farmacológicamente. Lo que pasa es que acá existe un conflicto y por eso se llega a las 23. Porque yo no estoy haciendo la crítica a la microcesárea de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es, vos podés hacer un aborto y sabés muy bien que neonatología ni va a estar presente. Claro. Porque van a ser muertos. Sí. Cuando vos llegas a las 23 semanas, yo no tengo por qué obligar a un... ni me parece lógico hacerlo, pero digo, no tengo por qué obligar a un neonatólogo a que se quede cruzado de brazos. Ese es el tema. Cruel y violento. Bien, Luciana, si bien en términos generales... Los que estamos en favor de esto, no hablamos de plazos, ni la Corte Suprema de Justicia habla de plazos. Entonces podría existir otras maneras. ¿Qué es lo que se hace en Europa? Legislación a favor. Lo que se hace primero es, se interrumpe, digamos, la vida del embrión con una punción, digamos, dándole unas drogas, y nace muerto, porque de esta manera, primero logro el objetivo, que es que por una violación no tiene por qué una mujer tener un hijo. Y la otra cosa, no obligo a ningún médico a que haga una Verónica teniendo un hijo, un bebé que está llorando y que está vivo. No, claramente la decisión de la cesárea es dar a luz a un bebé. Totalmente. Y en este caso me parece que estuvieron extraordinarios estos médicos, esta pareja de médicos y el grupo y el pequeño grupo se toma que esa lo ha ayudado, decisión? porque me parece que han visto en el contexto que esta niña físicamente no podía tolerar una inducción, no podía tolerar una inducción. La inducción es esto farmacológicamente. Sería farmacológica, que no es una cosa de minutos, es una cosa de horas. Yo diría, puede durar hasta 48 horas. Es tomar un medicamento para una medicación suspender... que te produce contracciones y que se produce de alguna manera el aborto o el parto eventualmente. Y eso era la medida necesaria en ese contexto. Antes. La tuvieron 4 semanas antes. Vos imagínate, en esas 4 semanas estamos hablando... con el derecho de la niña. Se avasalló y además se incorporaron 150 gramos a ese feto, con lo cual le hicieron las cosas. Claro, lo más probable entre las 21 semanas y las 25 semanas debe haber aumentado unos 150 gramos, complicando aún más las cosas. Yo creo que es una atrocidad, Luciana. Me parece que además, entre todo el primer error, dicho con todo respeto, pero el primer error es vivir en un país que no tenemos el aborto legal. Ese es el primer error. Pero ¿por qué digo que es el primer error? Porque da esta situación, esta cosa tan desagradable, el verde, el celeste, el que dice una cosa, el que dice la otra. Cuando uno tiene un aborto legal, no obliga a nadie a tener un aborto. Entonces, el primer desatino es lo que cometieron los legisladores,
el pálido, yo diría, comportamiento de los presidentes, no de de todos, sabiendo que tienen un problema que atañe a muchas mujeres. No, lo dejan ahí que fluya. Mario, en el terreno de las creencias difícil ponerse de acuerdo, en el terreno de los posicionamientos éticos también. Sí. Mi interés es ver si a lo mejor los datos de la realidad llevan un poco de luz a esta especie de nueva grieta que se ha dado en la Argentina. Y tengo esta pregunta en ese sentido. Dale. Bueno, aquí esta niña finalmente se convirtió en madre, a la fuerza, sí. ¿no? Lo terrible es eso. Se convirtió en madre. En la literatura, digamos que se convirtió en madre. Sí, Estoy de acuerdo. Bueno, estoy de acuerdo. Esa niña de 11 años que no quería ser madre, pero se convierte en madre con un cuerpo no listo para hacerlo, ¿cuáles son las secuelas que le deja en términos físicos en principio? Yo diría que por lo pronto tuvo una intervención quirúrgica. Por otro lado, yo diría, no creo que tenga, si supera este posoperatorio, diría que desde el punto de vista biológico no va a tener secuelas. Está metida en un sistema social muy complejo donde podría volver a repetirse esta situación. Y aunque haya situaciones de desnutrición, no se afecte, digamos. Esperemos que no. No responde el cuerpo de otra manera. Esperemos que no. Por supuesto que podría tener un posoperatorio más complicado, además es una hipertensión, más complicado que el resto de las mujeres que se someten a una microcesárea. Pero yo diría, crucemos los dedos para que realmente le vaya bien. En términos de porcentajes de niñas que son finalmente madres en estas circunstancias tan violentas, ¿cómo reaccionan en generar esas vidas, sus cuerpos después? ¿Hay estudios sobre eso? Más que cuerpos, más que lo biológico, yo diría que lo que más que afecta a esta situación, o habría que ver cuál es el comportamiento a posteriori, es el comportamiento, yo diría, emocional. Biológicamente me parece que lo puede superar perfectamente bien este evento quirúrgico, sea el aborto, sea la microcesárea, lo que fuera, yo diría que lo puede soportar perfectamente bien. El tema es cómo influye en ella esta situación, todo este manoseo, toda esta, hasta diría, esta popularidad, porque una de las primeras cosas que diríamos, yo diría que tenemos que guardar, digamos, doblemente violada, ¿no? En doblemente violada por todo, Sí. lo estamos haciendo en este momento, digamos. No mantenemos la privacidad de esta situación pero tan compleja. Mario, una cicatriz de una cesárea de un hijo que quizá nace muerto o de un hijo que muere luego, ¿cómo lo vive una mujer? Tus pacientes. Nosotros, las mujeres, en términos generales, una de las cosas que tiene este caso es que es natural, ¿no? Porque alguien podría estar diciéndonos acá, el celeste nos podría estar diciendo, pero es natural, fíjate que quedó embarazada y estaba gestando bien esta situación. La naturalidad, en términos generales, es una palabra que yo creo que hace más compleja la situación, porque por ser natural, uno cree que se puede. Pero yo diría, digamos que la cesárea como cicatriz no, lo que esta chica seguramente va a tener que tener en el futuro de sus próximos partos es otra cesárea, porque el útero se ha abierto. No quiero ser guarango, pero yo quiero ser literal. Se ha abierto como un zapallo al medio y se ha vuelto a cerrar. La recomendación médica después de una cesárea es siempre otra cesárea. No después de esta cesárea sobre todo, porque es en un útero muy chiquitito donde se abrió el útero exactamente como se abre una hortaliza, por así decirlo. Entonces es un útero que si se somete a contracciones el día de mañana, 10, 12, 14 horas, puede romperse, yo diría no creo equivocarme si digo un 10, un 15% de probabilidades, con una rotura grave para el bebé, grave para la madre, grave para la placenta, muy peligroso. Pero se va a resolver. Eso se resuelve con cesáreas tomadas a tiempo y no hay problema. Tengo una última pregunta. ¿El sistema de salud de la ciudad de Buenos Aires está listo en términos de respeto a la ley, de la voluntad de respetar la ley, para recibir casos eventualmente como este y cumplir con la ley? Yo diría que Buenos Aires, ciudad, y aún dentro de lo que es hospitales municipales, cada vez mejor, cada vez más solidario, cada vez más del lado de la mujer y cada vez trabajando más seriamente. Y después tenemos, yo diría Santa Fe, la provincia de Santa Fe, yo diría dando cátedra, lo cual no quiere decir que sea homogénea la provincia, pero en términos generales el sistema público de Santa Fe, la salud reproductiva de Santa Fe es excelente, y acá en la ciudad de Buenos Aires
cada vez funciona mejor porque cada vez está más sensible el equipo de salud para atender a las mujeres y acompañarlas en esta situación. Muchísimas gracias, Mario Gracias a vos, Sebastiani. Luciana.